4, la presión, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la frecuencia respiratoria. No se olviden que la saturación no es un signo vital. Entonces, ahí está. Y es eso. Con esto nosotros podemos evidenciar si el paciente está vivo, nos da una idea de su estado de salud y pronóstico del paciente. Nos va a permitir a nosotros tomar algunas decisiones en relación a la condición general del paciente. Entonces veamos ahí, empecemos por el pulso. El pulso arterial no es sino la onda pulsátil que es generada desde la bomba cardíaca, desde el corazón, y es el resultado de la expansión y contracción de las arterias. La velocidad del pulso, es decir, cuántos latidos del corazón por minuto, corresponde a la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Generalmente la frecuencia, en algunos casos la amplitud y en algunos casos la elasticidad, pero más nos centramos en la frecuencia. ¿Dónde tomar el pulso? Para eso necesitamos que la arteria sea superficial y que esté apoyada sobre una superficie dura que nos ofrezca resistencia, sobre la cual nosotros podamos comprimir la arteria. Ese es el caso del pulso radial a nivel braquial, en el popliteo, pulso pedio. Acá no hay, ¿no es cierto? En el cuello no hay ninguna estructura sobre la cual no pueda hacer presión. Sin embargo, como la arteria carotidia es una arteria superficial que gruesa, sí se permite palpar la pulsación, ¿no? Entonces ahí está, pulso carotidio, radial, braquial, femoral, el popliteo también a nivel del pie. La técnica para tomar el pulso es fácil, lo único que es el índice y el medio, ¿no es cierto? Entonces todos ubiquen el canal radial, todos, compriman y descompriman lentamente. Lo tienen el pulso, así de fácil, no vayan a buscar nada. Comprime y descomprime lentamente, se aparece el pulso. Esa es la técnica correcta. ¿Por qué es importante? A veces están en emergencia, los pacientes, lo primero que les indican el ABC, ¿no es cierto? A, la vía aérea, y B, la circulación. Tensiones, no hay tensiones rojas en los hospitales, o sea, se llama golpe. Entonces ustedes agarran el pulso y se detectan la onda de pulso, quiere decir que su presión arterial mínima para palpar, para que haya onda de pulso, está por encima de 80 milímetros de mercurio. Garantizan que el paciente tiene una presión por lo menos que le garantiza una adecuada presión. No hay pulso radial, pero hay pulso braquial. La presión mínima para mantener el pulso braquial es 60. No hay radial, no hay braquial, pero hay carotidia. La presión mínima es 40. Todavía está vivo el paciente. Pero si no hay esto, chao. Ya fue el paciente. Ahí está. Recomendamos, ¿no es cierto?, actualmente tomar la frecuencia del pulso en 30 segundos. Y si es regular, lo multiplican por 2. Si el pulso es irregular, tómense el minuto, los 60 minutos para contar o para aplicar cuántos latidos hay en un minuto. Entonces, si es regular, 30 segundos y lo multiplican por 2. Pero si es irregular, tómense el minuto, 60 segundos. ¿No? Ahí ya les dije cuál es la técnica, ¿no es cierto? Bueno. Y para la frecuencia cardíaca, generalmente utilizamos lo que es el ápice o la punta del corazón. Entonces, por ahora, ¿dónde se encuentra ubicado la punta del corazón? A nivel del espacio intercostal con la intersección de la línea media clavicular izquierda. Utilizamos este espacio intercostal, todo el ángulo de Lois, ¿no es cierto? Ahí corresponde al segundo espacio intercostal, al tercero, cuarto, quinto.
quinto espacio, línea media, aquí debe estar, ese es el área que corresponde al ápex o a la punta del corazón. Ahí colocan su estetoscopio y ahí buscan, pues, ¿no es cierto?, cuál es el punto donde hay mayor fuerza del latido cardíaco. Bien, seguimos. Las alteraciones de la frecuencia cardíaca, todo lo que está por encima de 100, hablamos de taquicardia, y todo lo que está por debajo de bradicardia. Hay pulso amplio, pulso débil, pulso arrítmico, aquellos que no mantienen el ritmo, pulso filiforme y parvus pequeño, ¿no es cierto?, cuando hay una debilidad extrema. Eso se ve cuando hay insuficiencia cardíaca, falla de la bomba cardíaca. Hablando de ritmo, ¿qué cosa es el ritmo? ¿Cuál es la definición del ritmo? A ver, los que tocan música. ¿Qué cosa es? La distribución de los sonidos en el tiempo. El tiempo es una medida arbitraria, ustedes lo colocan, ¿no es cierto?, pero si los sonidos del corazón, ¿no es cierto?, si la distancia que hay entre uno y otro latido es regular, es la misma, decimos que tiene un ritmo regular. Pero si la distancia entre dos ondas es irregular e impredecible, entonces decimos de que es un ritmo irregular, porque es un ritmo arrítmico, ¿no es cierto? Hablamos de una arritmia arrítmica. Es interesante porque si yo encuentro una arritmia que es arrítmica y es impredecible, la única condición que te puede dar es la fibrilación. Entonces yo, palpando o auscultando, puedo hacer un diagnóstico presuntivo de fibrilación. Hay dos tipos de fibrilaciones: la fibrilación auricular y la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es la que se ve ya en los estadios finales de desorganización cardíaca y es casi incompatible con la vida. Entonces, ¿cuál es la fibrilación que les permite vivir, caminar, correr? La fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer el diagnóstico altamente presuntivo. Desde ahora, el diagnóstico de las arritmias es por electrocardiografía. Pero ya les digo, acá uno puede hacer el diagnóstico altamente presuntivo de que está con una fibrilación auricular, porque esa es una de las arritmias arrítmicas que le permite a uno vivir, ¿no? Las otras no. Muy bien. Tipo de pulso, vamos a ver qué cosa es un pulso alternante, un pulso dispere, multigémino, un pulso saltón, un pulso paradojal, un pulso masivo de alta correa. Entonces aquí están las definiciones del pulso alternante o alternans, ¿no es cierto? Se caracteriza porque van a encontrar un pulso fuerte y otro pequeño, ¿sí? Uno amplio y el otro pequeño en amplitud, como un ritmo regular. ¿Dónde se ve eso? En pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tener, la gráfica es esto, ¿no es cierto? Uno amplio y el otro pequeño. Amplio, pero son regulares, ¿sí?, en el tiempo. Y eso es lo que hemos visto. Donde se ve en la falla cardíaca izquierda. Incluso disferes, que mejor se parte en la carotida, aquí van a encontrar dos ondas, ¿no es cierto?, en el mismo tiempo. El mecanismo no está claro, ¿no es cierto?, pero posible causa se ve en estenosis aórtica asociado a insuficiencia cuando hay una doble lesión de la válvula. El gémino son dos pulsaciones iguales debido a una pulsación normal seguido de una contracción prematura. Este es un trastorno del ritmo cardíaco, se ve a veces en intoxicación por vegetarios y otras patologías. Seguimos. El pulso grande o saltón, llamado hiperkinético, es un pulso fácilmente palpable, ¿cierto? Y no se oblitera, a pesar de que presionamos, no se oblitera con la exploración. Estados de ansiedad, ejercicio, fiebre, hipertiroidismo, aterosclerosis, se puede ver este pulso. Ya es muy diferente al pulso en martillo de
llama pulso CD o pulso de Corrigan, también conocido como colapsante. Tiene una gran amplitud, rápido aumento y un descenso súbito. Y esto se ve principalmente en insuficiencia aórtica. Y finalmente van a tener el pulso paradoxal. Entonces, este pulso fue descrito normalmente cuando uno inspira, hay disminución de la presión venosa y el pulso tiende a disminuir. Pero acá desaparece. Si ustedes palpan su pulso, salen aire y van a notar que el pulso desciende. Eso es normal, pero acá desaparece totalmente. ¿Y por qué desaparece? Porque hay una disminución de la presión arterial sistólica en más de 10 milímetros, ¿no es cierto?, que eso hace que disminuya el pulso. Donde se ve pericarditis, derrame pericárdico, enfisema, asma, se puede ver esta cosa de acá. Entonces la gráfica es la siguiente. Vamos viendo acá. Acá está la gráfica, estaba acá, ¿cierto? Entonces pulso alternante, uno es fuerte y el otro es fuerte. ¿Dónde se ve? En insuficiencia cardíaca, sobre todo ventricular izquierda. Pulso bisfere, ¿no es cierto?, dos ondas en el mismo tiempo. Y donde se ve en estenosis aórtica asociada a pulso bigémino, hay una onda normal y una onda contractura, una onda prematura, ¿sí? Una normal y una prematura, ¿no? El pulso grande y saltón en estado de vertiginosa, fiebre, ansiedad. El pulso paradoxal en expiración tiende a desaparecer y eso se debe a una caída de la presión arterial sistólica. Y finalmente tienen ustedes el pulso en martillo de agua, un rápido ascenso y colapso, o por eso se llama pulso colapsante, donde se ve en los pacientes que tienen insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces esto es muy simple, ¿no? Entonces el pulso normalmente desaparece el pulso. ¿En quién se mantiene su pulso fuerte en el brazo? ¿En alguno de ustedes? ¿Ninguno? ¿En el tuyo se mantiene fuerte el pulso? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Estás por fiebre? Ya, entonces, por ejemplo, ahí se falta el pulso, ¿no es cierto? Y efectivamente, van a notar que el pulso se sigue palpando con la misma intensidad. Es católico protestante, eres testigo de Jehová, eso no miente. El resto, los católicos son más mentirosos. Sí, eres testigo de Jehová. Si estás con fiebre, entonces puedes estar ante un estado de hipertinesia. Si acaso, por la misma fiebre, ¿no es cierto? Si estás con fiebre, por eso estás taquicárdico, hay un estado de hipertinesia, y se puede ver esto. Bien, no hay otros, ya sé que ya encontraron una insuficiencia de la válvula. Ya. Bien, y esas son básicamente las patologías del pulso. Tenemos a lo que es la temperatura, ¿no es cierto? Simplemente la temperatura es el equilibrio entre lo que se genera y el calor que perdemos, ¿no es cierto? O sea, la termogénesis y la termolisis. Tiene mucho que ver nuestro metabolismo, la actividad muscular, la estimulación simpática, algunas hormonas, como las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces hay factores que afectan la termolisis, la conducción, carnación, contracción y evaporación. ¿Sí? Y la temperatura en el adulto sano promedio es de 36.8. Bien. Los termómetros
termómetros hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Hay dos tipos de termómetros, para la vía oral y el rectal. Están utilizando estos infrarrojos, pero no son tan precisos. La distancia y la no eran usados más en fábricas industriales para medir temperatura. Casi no usan. Entonces utilicen siempre el termómetro de mercurio y miren aquí el bulbo, ¿sí? El bulbo este es un tanto romo pero delgado y hay un termómetro, aquí está, y este es más redondeado. Entonces estos termómetros son para uso rectal y estos de acá para uso oral. No intenten colocar este tipo de termómetros por el cuerpo porque ha habido casos de que niños sobre todo que han intentado tomarle la temperatura con esto y han perforado el colon, ¿sí? Pues porque el niño, el colon y la mucosa de los deditos se tiende la vida bien fina, entonces esto puede traumatizar y perforar. Y este es el termómetro diseñado para tomar la temperatura rectal, que es la temperatura más confiable, ¿verdad? Pero eso digamos, es el termómetro de elección. Cuando van a usar la temperatura, esto tengan presente, van a tomar la temperatura en la boca, mínimo tiene que estar 3 minutos, ¿sí? A nivel axilar en la ingle, entre 3 a 5 minutos, y en rectal basta con 1 minuto, pero este es para mí, ¿sabes? Ustedes no, porque el problema es que les vaya a gustar. Y antes de tomar la temperatura, asegúrense de que el termómetro haya sido ordeñado. Sacude el termómetro para que baje la temperatura lo máximo que pueda, ¿sí? La columna de mercurio. ¿Ya? Los termómetros son de uso personales. No debe haber comido nada, bebidas calientes o muy heladas antes de tomar la temperatura. Muy bien. Alteraciones de la temperatura ya cuando está por debajo hipotermia. Claro, puede haber hipotermia en países tropicales o subtropicales como el Perú, porque es posible que haya hipotermia. Entonces los que trabajan en enfermería, sí, ¿cómo se puede provocar hipotermia? Cuando hacen una transfusión sanguínea y no calienta la sangre antes de transfundirla está congelada, entonces lo ponen en baños baño María hasta que alcance los 36 grados y recién lo transfunden. Si no hacen eso, todo eso puede ocasionar hipotermia por una transfusión mal preparada, ¿no? Entonces toda transfusión están congeladas, primero las colocan en un baño María para llevarla a la temperatura. A fiebre, ¿a qué se denomina, no es cierto? Cuando la temperatura corporal está por encima de los 37,8 grados, pero vamos a ver, ¿no? Hay dos términos de hiperpirexia y hipertermia. En ambos, ¿no es cierto?, la temperatura está por encima de 41 grados, pero ¿cuál es la diferencia? En la hiperpirexia el problema es hipotalámico y en la hipertermia está en los mecanismos de disipación del calor. ¿Sí? Podríamos decir que la hiperpirexia de la fiebre es de origen central y es por periferia, por los mecanismos de disipación del calor. En la práctica, los dos términos se pueden, algunos lo usan en forma como sinónimo. Entonces ahí les decía, en la hiperpirexia, ¿no es cierto?, toda situación en que la temperatura está por encima de los 41 grados. ¿Por qué es importante esto? Por encima de los 41 grados puede originar desnaturalización de las proteínas del sistema nervioso. Si se pueden coagular, se muere el paciente por exceso de temperatura. Entonces estas proteínas es como si ustedes colocaran un huevo, ¿no es cierto?, allí, entonces se coagula y puede fallecer el paciente. Una serie de condiciones que pueden elevar la temperatura y yo lo que les decía, la hipertermia, ¿no es cierto?, la hiperpirexia, algunos lo utilizan como sinónimos, ¿no es cierto?, así que no se hagan problemas a la parte práctica. ¿Existen diferencias entre la temperatura oral, rectal o axilar? Claro que sí.
temperatura rectal es mayor que la temperatura oral y a su vez la temperatura oral es mayor que el axilar. En cuanto en promedio 0.3 a 0.6 grados centígrados. En promedio 0.5. Entonces acá puedo tener 38, en la rectal 38.5 y el axilar 37.5. ¿Sí? Medio punto más, dependiendo de donde normalmente se toma a nivel de la. Y aquí verán qué cosa es fiebre, ¿no es cierto? Entonces, según es protocolar, el término todavía no está, hay discusiones sobre eso, pero la mayoría acepta, ¿no es cierto? Tiene fiebres anormales, la temperatura oral, ¿no es cierto? Es mayor de 37.8 grados, ¿sí? En la boca, ¿sí? Como la temperatura oral es 0.5 grados más que la axila, entonces en la axila fiebre estaríamos hablando cuando tiene 37.3, 4, ¿no es cierto? Y si es en el pecho, 38.3. Entonces cuando vean fiebre mayor de 37.8 en la boca y en la axila sería 37.3. A eso se llama fiebre, pero es algo consensuado, digamos así, hasta ahora lo que pone. Cuando hablamos de fiebre es elevación de la temperatura cuantificada, y cuando no tengo termómetro, ¿cómo lo describimos para el paciente siguiente la temperatura? Alza térmica, ¿sí? Alza térmica, si quieren le ponen ahí no cuantificada. Alza térmica no cuantificada es la sensación del aumento de la temperatura. Cuando tienen el termómetro ya dejan esa cosa de la boca bien, ¿sí? Cuando ya comprueban con el termómetro. Ya les dije más o menos las temperaturas, ¿sí? Y esto es historia de la medicina. Entonces antiguamente los antiguos describieron patrones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el patrón dice continuo. Cuando se elevaba la temperatura y se mantenía alta, podía variar, ¿no es cierto?, en menos de 1 grado, ¿no es cierto?, entre la mañana, 38, 39, y ahí está, ¿sí? Y esto lo asociaron, por ejemplo, a la tifoidea, a la malaria, a la luego decían, ¿sí? Había la fiebre intermitente, en las cuales se eleva la temperatura y durante el día cae a nivel normal. Y las infecciones, los abscesos. Había la fiebre, la remitente, ¿sí? Aquella mantenía variaciones por encima de 1 grado, pero no llegaba a lo normal. Ahí está. Este es el caso de mayoría de afecciones febriles. Y había una fiebre éctica o séptica, ¿sí? Que es una variedad de la fiebre emergente en la que hay un pico muy alto, ¿sí? Que es muy pronunciado, un cuadro séptico. Por ahí aparecieron la terciana. La terciana cuando se da la fiebre cada 3 días, o la cuartana cada 4 días. Y esto se había asociado a malaria. ¿Por qué? Porque el ciclo reproductivo de la malaria es eso, 3 días, en algunos casos 4 días. Entonces cada 3 días había la eclosión, la regeneración con eclosión de los glóbulos rojos, y eso es que producía fiebre terciana, malaria. ¿Sí? Pero a los que han viajado a Tumbes, si van a Tumbes, han tenido la desgracia de haber visitado el vector de la malaria. A él es siguiente, ¿no? Fue el anófeles. El anófeles. Si han estado un día en Tumbes puede ser, pero si han estado 2 días, el anófeles no sería de picar. Pero te pica el lunes, te pica el martes, te pica el miércoles, y desapareció la terciana porque todos los días vas a estar con fiebre, ¿se entiende? Por eso es que estos ciclos no son muy y este es historia. Pero bueno, entonces fiebre continua, aquella fiebre que se presenta, ¿no es cierto?, se eleva, pero no llega a lo normal, pero la variación es menos de 1 grado. La fiebre remitente, elevación de la temperatura, la variación es más amplia, más de 1 grado, pero nunca llega a lo normal. Y la remitente es la que eleva
durante el día cae a valores normales. ¿Sí? La fiebre periódica, ¿sí? En la que aparece con picos, periodos fijos y predictibles, ¿no es cierto? También conocida ectopacética, es una variación, como dice el delante. Los picos son mucho más altos. Lo interesante es que la fiebre es uno de los marcadores que nos permite ver si una infección está siendo controlada o no está siendo controlada. ¿Cómo así? Yo tengo un paciente que ingresa con una infección. Este es el caso de las infecciones del tracto urinario, por ejemplo. Tengo una infección del tracto, una IQ alta, ¿sí? El paciente ingresa con fiebre, ¿no es cierto? Ingresa con fiebre. ¿Cómo sé si el paciente ya está siendo controlado? Dos aspectos. Uno, la fiebre, tiene fiebre, ¿sí? Pero empieza a remitir. Y lo otro, de repente sigue teniendo fiebre, pero al día ya solamente hace 2 picos de fiebre, ¿no es cierto? Entonces, son dos maneras de evaluar la fiebre que nos dice que el proceso infeccioso está siendo controlado. La remisión o ya no la frecuencia. Entonces, eso es lo que vigilamos. A veces llega con una pielonefritis y la familia llega, doctor, mi paciente, 40 de fiebre, sí puede, pero una sola vez al día. Vino, todo el día estaba con fiebre. ¿Qué significa eso? Decimos que está mejorando, está respondiendo. Y lo ideal es decir que le vaya cayendo en el transcurso del día. Entonces, como marcador clínico de el control de las infecciones. Entonces, lo que les decía, la terciana o coartana que se da en la malaria, ¿no es cierto?, que se presenta a los 3 días, o la coartana a los 4 días. ¿A qué tipo de fiebre corresponde? Es una forma de fiebre recurrente, periódica, constante, continua, ¿cierto? Porque viene y se va. Remitente, no, porque no, sería una forma de fiebre intermitente de cada 3 días. Pero eso sí es que le aplicamos un solo zancudo, que se llama lo que hace de malogro de vaso. Hipotermia sí, ¿no es cierto? Provocada por temperatura por debajo de 35 grados, ¿sí? Como les dije, puede ocurrir en cualquier estación del año, ¿sí? Cuando no les vayan a transmitir productos congelados, ¿no? Que les enfría todo y se baja de hipotermia. Siempre deben ser calentados en agua. El ritmo circadiano, recuerden que normalmente, ¿no es cierto?, en las temperaturas caen, ¿no es cierto?, y se dice que el nivel mínimo es a eso de las 3 de la mañana. Alguien se ha levantado a las 3 de la mañana, porque se olvidó de esta fase, ya se quedó olvidado. Y han visto que es exactamente a las 3 de la mañana. ¿Se da cuenta? Sí, para la hora del día. Y existe un ciclo circadiano que alcanza el máximo hacia las 6 de la tarde. ¿No? Está ausente en el niño pequeño. De ahí que la temperatura debe tomarse en horas de la mañana, ¿sí? Porque en la tarde pues, está nublado, es más alto, si no está con fiebre, porque realmente puede estar con calor, así que tomarse la temperatura habitante de estamos alterados las condiciones antes de la mañana. Este es interesante, hay un término que se llama fiebre de origen desconocido, y Peter Benson en 1960 lo propusieron, y es temperatura mayor de 38.3 grados, ¿sí? Duración de la fiebre de más de 3 semanas, y que luego de una semana estando hospitalizado, no encuentra la causa, ¿sí? Después fue revisado por Dura Estrés del año 91, para entonces ya había más tecnología y revisaron, pues, y llegaron a la misma conclusión, ¿no es cierto? Temperatura más de 38.3 durante 3 semanas, ¿no es cierto? Pero ya no necesitabas una semana de hospitalización. La tecnología había avanzado tanto que bastaba con 3 días de un hospital evaluado al paciente, ¿no es cierto? Con toda
Y de ahí sacaron algunas subcategorías. La fiebre neutropénica en pacientes que tienen neutrónio de crecimiento, la fiebre en pacientes con VIH o inmunosuprimido, todos ellos, ¿no es cierto? 3, 4 semanas en 3 días. ¿Por qué es importante? Porque miren, en un estudio que hicieron en Francia sobre cuál es la principal causa asociada a fiebre de origen desconocido. ¿Saben lo que encontraron en Francia? Que era la tuberculosis. En Perú, ¿cuál será la primera causa? En caso somos exportadores de tuberculosis. Entonces, tener fiebre de origen desconocido, por ejemplo, a veces cuando no encontramos la causa, ¿qué hacemos? Si ya sabemos que detrás de esto puede estar la tuberculosis, le damos tratamiento al paciente. Y esa es la importancia, tal vez, este es un diagnóstico de descarte, hay que descartar que no tenga infección para llevar a recién a la conclusión de que estamos ante una fiebre de origen desconocido y puede ser patológica. Hay muchas causas. Las neoplasias pueden ocasionar fiebre, los procesos inmunológicos, lupus, artritis, anemia, algunos medicamentos que se llaman fiebre colórica pueden ocasionar. Pero ahí están los modelos de Duralestrin, se mantienen, ¿sí? 38 días, 3 semanas, lo único que ha variado es que ya no son 7 días, sino que la tecnología va a preferir al paciente esté hospitalizado. O inclusive en forma ambulatoria por 3 días. Hipertermia maligna, ¿sí? Este es un trastorno hereditario autosómico debido a un hipermetabolismo muscular y que se ve en los pacientes que son expuestos a cirugía y que reciben anestésicos de tipo halogenados o relajantes musculares como las succinil. ¿Cuáles son esos? El alotano todavía se usa en el florano, el isoflorano, el sevoflorano, se usa para la anestesia general. Y luego despolarizantes o relajantes como la succinil, ¿sí? Y puede ser severa porque produce hipertermia. Ahora el problema es cómo saber si un paciente va a realizar esto. Imposible, ¿sí? Imposible. Entonces, por eso llaman el consentimiento informado, ¿sí? Porque si hacen esto, no se puede decir eso. Porque son genéricos. Por tanto, no son muy frecuentes. Y el otro es el síndrome neuroléptico maligno, y este también es fiebre medicamentosa asociado a algunos medicamentos, como cuáles, por ejemplo, el haloperidol, antipsicóticos, que son la flufenacina, y otras drogas como la levodopa, la cocaína y la cocaína, la carbamazepina y otros más. Pero el síndrome neuroléptico maligno, la levodopa y la carbidopa es parte básica del tratamiento de las personas con Parkinson, pero no hemos visto síntomas. El haloperidol lo usamos en los pacientes hospitalizados en cantidades industriales para la agitación psicomotriz que da haloperidol, ¿no? En gotas o inyectables, y no hemos visto casi. Entonces parece que realmente tenemos resistencia genética para el desarrollo de estos sistemas. Los americanos sí les tienen mucho miedo. Y finalmente tienen el golpe de calor, ¿sí? Exceso de calor, o exposición a grandes temperaturas o esfuerzo físico, ¿sí? Y la falta de disipación. ¿En quiénes se dan esto? Principalmente los adultos mayores. ¿Cómo está su sistema? Sistema de disipación del calor. Ya la piel está atrofiada, las glándulas sebáceas atrofiadas, entonces se le puede generar calor y no lo puede eliminar, y entonces se pueden experimentar golpes de calor. En 2003, en Europa, eso fue en Europa, en Francia, solo en Francia, en 2003 no estaban preparados para esto. Hubo una elevación de la temperatura, solo en Francia 3.000 muertes por golpe de calor se registró ese año. ¿Sí? Ya se están preparando porque se presume que va a haber un pico
bastante intenso, y entonces hay que estar preparado para los que quieran experimentar o sentir cómo es el golpe de calor. Les recomiendo vayan a la loma de Uruguay, conocen ahí, no, acá nomás está en la Morena, ¿no? En la Morena, de eso me gusta entrar. Los adultos mayores no pagan, por eso lo entregan. Es una zona bonito es arriba, pero para subir hay una hondonada de veces. Vayan en el mes de febrero y ahí pueden experimentar lo que es el golpe de calor. Sientes que se te cae la presión, que te vas a desmayar. Casi me caigo, pero ya me hice el ojo, pues. Entonces hay un golpe de calor clásico, es de tipo ambiental. Cuidado, el esfuerzo en ambientes áridos, sí, tengan mucho cuidado cuando hagan ejercicios, que sean ambientes bien ventilados para que puedan disipar el calor. ¿Ves? No se atrevan a hacer ejercicios en un sauna, por ejemplo. ¿Sí? Sobre todo para masajistas, que pueden hacer ejercicios. Los adultos mayores, ¿no es cierto? Acá, mira, acá no necesitas ser adulto mayor por el sobreesfuerzo, puede ser por la deshidratación, sudoración, esto tiene la piel seca, básicamente no puede disipar el calor. Y acá con sudoración excesiva, esto es rápido, y en todas las temperaturas por encima del 40%. ¿Cuál es el tratamiento? Enfriamiento rápido, ¿sí? Hidratación, mantas frías, ¿no es cierto? Cuidado que puede originar el golpe de calor, la atomiólisis, la cadena, falla de la laguna y el paciente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pasemos a la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Es la cantidad de respiraciones por minuto de la frecuencia respiratoria. Lo normal es no decir al paciente que voy a contar con las frecuencias, solamente observe cuántas veces el tórax se eleva o se deprime cada una. Un minuto es suficiente, ¿no es cierto? Hay que contar los datos e interpretar según los la bradypnea, ¿no es cierto? Es cuando es menos de 12 respiraciones, la apnea, más de 20 respiraciones. La hiperpnea es una respiración profunda y rápida, mayor de 20, ¿no es cierto? Apnea es la ausencia de respiraciones, pero por más de 10 segundos. ¿Sí? Normalmente nosotros dejamos de respirar, pero no pasa de 10 segundos. Y a eso ya llamamos apnea. Disnea es la sensación de falta de aire. Respiración de Kurzbauer es una respiración rápida, profunda, suspirante, sin pausa sostenida, y se ve en pacientes con cetoacidosis diabética, por eso se le llama respiración acidótica diabética. Y la respiración de Shepstone combina respiraciones rápidas, profundas, con intervalos de apnea, donde se ve esto en falla cardíaca. Y la respiración de Diot es una respiración irregular, se ve en estadio final de disociación vascular, cerebral, en los pacientes extremadamente graves. Si lo queremos graficar esto de acá, ¿sí? Ahí está la respiración normal, la bradypnea lenta, también más de 20, algunos dicen hasta 22, la hiperventilación rápida, ¿no es cierto? Hiperpnea. Bueno, los sufridos son algunas respiraciones profundas intercaladas con respiraciones normales, el Cheyne-Stokes, hiperpnea con apnea, la respiración de Kurzbauer rápidas, profundas, trabajosas, suspirosas, cetoacidosis, y la respiración de Biot cuando está desorganizada. Si bien es cierto, al igual que la frecuencia cardíaca, tómense la frecuencia cardíaca en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Y lo normal es hasta 100, pero se ha visto que siendo normal, aquellos pacientes que tienen frecuencias cardíacas entre 60 y 80 y aquellos que tienen 80 y 100. Los que tienen, es normal
¿qué pueden hacer? Uno es tomar beta bloqueadores para tratar de bajar la frecuencia y tratar de imitar esto de acá, ¿sí? Pero lo más práctico es casi cerrar, tengan sus hijos, vivan felices, no llevan tiempo estudiando física, se van a graduar para morir, no es negocio, ¿sí? Igual con la frecuencia respiratoria, si bien es cierto la frecuencia es de 12 a 20, pero mucho cuidado a aquellos que tienen mayor frecuencia respiratoria mayor de 30, ¿sí? En forma sostenida, estos pacientes pueden experimentar fatiga, ¿no es cierto?, a nivel diafragmático, ¿sí? Se cansa el diafragma y puede requerir soporte ventilatorio. Entonces, mucho cuidado cuando tenga algún paciente y no ven que su frecuencia está en 30 a 32. Eso se puede fatigar en cualquier momento, pero si es un adulto mayor. Entonces hay límites para todo. Así bien, ya es muy listo. Y luego tenemos nosotros lo que es el apnea, ¿no es cierto? Apnea, hemos dicho la suspensión de la respiración más allá de los 10 segundos. Hay un apnea obstructiva, como es cierto, en la cual hay el esfuerzo respiratorio, pero no sale el acto normal de la respiración. Y en el apnea central simplemente hay ausencia de esfuerzo, se tiene que ver con los centros reguladores de la respiración. ¿Ya? Para eso usamos entonces hipopnea es una reducción de la señal respiratoria que va con desaturación y un micro despertar, ¿sí? Entonces es así como hay pacientes con, digamos así, pacientes con infarto, preinfarto, ¿no es cierto?, o fiebre, febrícula, ¿no es cierto?, normal. Entonces la hipopnea es una condición intermedia entre lo normal y el apnea, ¿sí? En la cual hay una reducción es de más del 90% de la señal. Hay algo de señal respiratoria, pero es no más de 90 en 10 segundos y se acompaña de desaturación o micro despertares. ¿Ya? Listo. No tenemos mucho problema, pero es bueno tener esto. Y luego entramos a la presión arterial. Ya saben, es la fuerza, ¿no es cierto?, ejercida por la columna de sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. Hasta ahora, ¿no es cierto?, utilizamos los tensiómetros que se miden en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué cosa es la hipertensión arterial? Ya, acá depende, ¿no es cierto? Actualmente hay dos escuelas que se están peleando. La escuela americana para los americanos es hipertensión, han lanzado hace un año, 2 años, un consenso para los americanos ahora de hipertensión arterial, toda presión basada en medida mayor de 130. Eso es los americanos, ¿sí? Pero para los europeos todavía no cambia. En Europa es mayor de 140/90. Los europeos hacen hincapié en algunas poblaciones especiales, como por ejemplo los diabéticos, que es mayor de 130/80, ¿sí? Entonces, si algún profesor les dice cuál es la presión normal, ¿sí?, porque esto recién ha salido de los americanos, díganme, pero depende, América o Europa, ¿sí? Porque si ustedes me dicen 140, se va a burlar, que burro, y se les enseña también que vale 130. Es una propuesta, ¿sí? Entonces, lo tienen claro, ¿sí? Para que no lo vayan a malentendiar. Este es América y Europa. En el Perú no sabemos, no pueden vaya a estudiar para el Perú. ¿Se entiende? No vayan a caer en la trampa de los profesores, ¿eh? Y algunos ya se lo tomaron como 130/80. Pero a mí me gusta la europea, y te puedo decir por qué me gusta. Entonces aquí, esta es la guía del consenso del 2025, ¿sí? Este año ya les toca reunirse a los europeos. De repente lo cambian, bueno, habrá que esperar. Lo ideal es cuando es menos de 120/80, la óptima, ¿no? La normal es de 120/80, normal alta
Pero para los americanos normal alta es hipertenso, ¿no ven? Sí, acá en el cuadro. Y grado 1, 140 hasta 160 con 99, grado 2 hasta 180 y 109, y grado 3 más de 180 y 110. Hay un grupo particular que se llama la presión sistólica aislada, solamente se eleva la presión sistólica, pero la diastólica sigue siendo normal. Donde se ve este efecto de acá en los adultos mayores, por un problema de resistencia a la vida, por rigidez. Y les decía por qué. Vamos a ver si acá lo resolvemos eso. Bueno, ahí están los tensiómetros que usamos, ¿no es cierto? Los de mercurio se autocalifican, se valoran, se autocalifican. Estos 10 años ya se descalificaron. Y el hombro, yo tengo un hombro, si hace de malas horas, la tarjeta parece que se amargó, ya no existe. Pero hombro es la mejor marca de instrumentos médicos, es una de las mejores, ¿no? En estetoscopios y todo. No, ahí está la hombro. Los ruidos de Colobón antiguamente nos hacían aprender los ruidos de identificar fase 1, 2, 3. Lo único que sirve es el primer ruido de Colobón. El primer ruido indica y que es constante, es indica la presión sistólica. Y lo que interesa es el último ruido, o sea, cuando ya desaparece, que esa es la presión, marca la presión diastólica. Entonces, ¿para qué sirven esto? Para identificar la sistólica y la diastólica. Nada más. Ya, esto es las indicaciones de la acá está, ¿no es cierto? De la Organización Cardiológica, que está prohibido este documento, pero son cómo medir la presión arterial en consulta. ¿Sí? Primero, tomar 3 mediciones, se va a dar por último. La primera se descarta, porque si el paciente con la primera medida se asusta, ¿no es cierto? Después de que no pasa nada y va a ser. Y de las 2 medidas siguientes se hace un promedio de la sistólica y la diastólica. ¿Sí? El rango tiene que ser adecuado, debe de cubrir los 2/3 para que se le estándar. ¿Sí? Pero hay para obesos y hay para sonámbulos. ¿Sí? De lo que les dije, de los ruedos de Colobón, la primera y el último. Siempre la primera consulta hay que tomar en ambos brazos, ¿sí? Porque no debe haber, para ver si existe o no, mucha diferencia, porque pueden estar aquí el fenómeno de coagulación de la otra, lo vamos a explicar. Y a la vez palpar el pulso para descartar problemas de fibrilación. Ahí es interesante. Los tensiómetros, estos digitales, no están diseñados para tomar la presión en pacientes que tienen arritmia cardíaca, porque no lo detectan, se les escapa, ¿sí? Y por eso que tenemos que aprender a tomar la presión de la manera tradicional, ¿sí? Con el tensiómetro, ¿no? Porque los digitales no están diseñados para tomar presión en pacientes con arritmia cardíaca, pueden fallar, ¿no? Listo, ¿vale? Y acá creo que ya son las. Y ahí están las condiciones: no hablar, apoyar el brazo a la altura del corazón, por eso está la mesa, colocar el manubrio en los brazos y no usar adecuado, los pies deben estar fijos, no cruzar las piernas, vaciar la vejiga, la vejiga, si ansiedad te llega a la presión, apoyar bien la espalda, en el respaldar de la silla. Entonces, el estetoscopio es un instrumento de alta sensibilidad, y lo que hay que hacer es esto: colocar siempre encima, ¿sí? No meter el estetoscopio dentro del mapa, ¿sí? Inclusive hay algunos tensiómetros que vienen con estetoscopio y ya lo ponen encima, origina exceso de presión y puede alterar la medida de la estetoscopio. Solamente si es un instrumento de alta sensibilidad. Entonces, no usen esos tensiones. ¿Han visto ustedes tensiones con estetoscopio que deben incorporarlo y hasta bloquear
igual, cuando le dije colocar esto colocar el estetoscopio dentro del banco puede alterar exceso de presión adicional, puede dar una lectura equivocada de la presión arterial. Entonces siempre procuren cuando tengan pongan un estetoscopio, se siente el peso, el hombro se le consigue pesa, o cualquier otro que tenga peso. El limpa más uno. Y no compre estetoscopios en Plaza Vea, esos que regalan cuando compras un muñeco de Kenny. ¿Cómo registrar la presión? Se debe de registrar de 2 en 2, ¿sí? En línea. Antiguamente a nosotros nos hacía redondear a 5 o hasta 10, ¿no? 82, 84, 100, 100. ¿Por qué es importante registrar de 2 en 2 milímetros? Pero que es plano. Bueno, por ahí va a hablar. ¿Por qué medir la presión en ambos brazos? La diferencia entre la presión arterial de un brazo y el otro no debe ser más de 15 milímetros. Entre 140 la puede tener 130, hasta 135. Pero si es más de eso, 140, 120, cuidado, pueden tener debido a un estrechamiento de la aorta por debajo de la salida ventricularia, y a eso se conoce con el nombre de coartación de la aorta. Creo que aquí tengo la eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen este fenómeno de coartación de la aorta, esto origina diferencias de presiones entre un brazo y el otro brazo, ¿cuánto? Más de 15 milímetros, ¿sí? No son iguales los dos brazos, pero tampoco no son tan desiguales. No más de 15 milímetros la sistólica entre un brazo y el otro brazo. Si lo hay que sospechar la posibilidad de coartación de la aorta. Esta coartación puede ser congénita o puede ser adquirida. Si la coartación adquirida, ¿alguien sabe a qué enfermedad puede estar asociada? No se olviden, a la sífilis. ¿Sí? Y sífilis hay como nadie se vaya a muy bien. Lo que le cuántas tomas, 3 tomas. La primera sería. La edad del paciente es importante porque si ustedes le encuentran la presión alta entre los 30 y 50 años, y eso es lo que uno espera cuando uno tiene una hipertensión arterial primaria, o sea, nació con esa presión. Cuando es menos de 30 o más de 50 años, sospechar, ¿no es cierto?, de que pueda ser secundaria. ¿Está comiendo de cráneo? Sí. ¿Temblor? Temblor 30 o más de 50, ahí hay que sospechar que pueda haber una hipertensión secundaria. Las principales son de origen renovascular, ¿sí? Pero ahí van a ver en el seminario que van a desarrollar que esto es verdad a medias, esto es cierto para los pacientes de raza blanca. En los negros, en los afroamericanos, ¿sí? Las edades son más altas, desde 20 hasta los 60 años, puede ser todavía primaria. ¿Sí? Tuvimos hospitalizado un paciente de 25 años con hipertensión arterial. ¿Sí? Hicimos una apuesta con la cerveza china y la postea que era primaria y por era cuestión de las circunstancias. Era negrito y le hicimos todas las y no encontramos nada que lo confirme. Ahí está apnea del sueño, feocromocitoma, insuficiencia renal, hipertiroidismo. Tanto el hiper como el hipotiroidismo ocasiona hipertensión arterial, ¿verdad? Porque a veces el hipertiroidismo, si el hipertiroidismo da hipertensión, el hipo no debe dar. Los dos pueden causar con hipertensión arterial, y ahí muchos se equivocan en el examen, pero deben ser por
una lógica, ¿no es cierto? Si A es verdadero, B es falso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no se olviden que C puede ser, que los dos pueden estar equivocados. Hay alguna forma de hipertensión de la llamada hipertensión de la bata blanca e hipertensión enmascarada. La bata blanca, ¿no es cierto? Pacientes que llegan al hospital y en su casa la presión está normal, llegan al hospital y se les sube la presión, no se asustan. Había el médico, ¿no es cierto? Como el doctor, como feo, no se asusta, cualquiera se asusta. O ve al doctor de Santa Rosa, el doctor Rodríguez. ¿Cómo se llama? Guillermo Rodríguez. Más conocido como Shrek. La bestia. Shrek se asusta. Se van a su casa y la presión de todo. Shrek fue mi alumno que salió. Yo fui asistente de Graves. Mi paisano del área. Y hay lo que se llama la hipertensión enmascarada, es todo lo contrario. En el hospital la presión, pero en la noche en su casa se le sube la presión. Entonces, tengo la presión alta, va, le toma, está normal. Entonces, ¿cómo existe? ¿Cómo descartar estos problemas? Ahí está, para eso existe en la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Le colocan sus electrodos, su computadora, vaya a su casa y eso le va a registrar la presión durante 1 o 2 días, dependiendo cómo lo programan. Y ahí vas a encontrar si hay o bata blanca o hay la. ¿Por qué es importante el síndrome de la bata blanca? Porque saben que algunos dicen el 20% de estos pacientes al año terminan sin hipertensión. Entonces hay que ya seguirlos, hay que vigilar. ¿Sí? ¿Y por qué la bata blanca? Acá el mundo es al revés. En Estados Unidos, acá quienes usan bata, el mandil, el médico, el asistente o el alumno. En Estados Unidos, el médico es el que usa y el alumno va a la chaqueta. Por eso se reconoce al médico. Acá, ¿quiénes usan? Y a ustedes están exigiendo mandil, les hacen creer que ya son médicos. Y es al revés. El mandil es como recibir el uniforme, o sea, hacerse alrededor. Por eso que cuando a los que van a Loaiza, sáquense la mandil. No es por el calor. Ya cuando sean médicos, ahí sí usen el mandil. Ahí se dice la sanidad. Ahí está el mapa, pero miren, para el mapa, la presión, la hipertensión ya, si no dan en 140, 90, para ellos con 135, 80 ya para ellos es hipertensión. Entonces depende también del instrumento, depende de la escuela que estás usando para saber si es hipertensión arterial. Y les decía que me gustaba más la clasificación europea porque el Perú tiene derechos ecológicos, entonces hay muchas familias, o hay muchas personas que son hipertensas y ese doctor puede viajar. Depende de la dieta. Si es una hipertensión de grado 1, puede ir hasta por encima de los 4.000 metros, o sea, puede ir a hacer los pastos tranquilamente. ¿Sí? Si está la hipertensión 2, puede ir por encima de los 1.500, pero no por más de 4.000 metros. Y si es la hipertensión grado 3, mejor que la de acá. ¿Sí? Y esto, los americanos no hablan de hipertensión media, moderada y severa, no hay más. Por eso me gusta más de la europea. ¿Sí? ¿Qué cosa es la hipertensión arterial persistente? Es una hipertensión 130, 80, 140, 90, depende de qué escuela, que está tomando 3 antihipertensivos y a pesar de eso no puede controlar y va a requerir de 4 antihipertensivos recién para controlar. Entonces, hipertensión resistente, cuando no controla la presión,
a pesar del uso de 3 fármacos antihipertensivos, dentro de los cuales uno de ellos debe ser un diurético. ¿Sí? Y aquí les decía, la Asociación Europea todavía dice que en el adulto mayor el objetivo es alcanzar presiones menos de 140-90, pero evitar presiones muy bajas, menos de 130. Para el diabético, americanos y europeos, 130-80, no menos de 120-70. Y en la población en general, 140-90. ¿Sí? Ahí está. La Asociación Americana del Corazón, ¿sí? Ellos, para todos, 130-80. ¿Sí? Entonces depende, cuando le pregunte a su profesor, que nos quiera sorprender. ¿Por qué es importante reducir la presión arterial? Porque mira, si tú disminuyes la presión, no necesitas llevarlo a lo normal. Basta que disminuya la presión sistólica en 10 o la diastólica en 5 y tienes una reducción del riesgo de 20% de infarto mental. O sea, no necesitas llevarlo a lo normal, solo bajar unos puntos, 40% de falla cardíaca, 35% de desórdenes cerebrovasculares, isquémicos, hemorragia, y la mortalidad total de 10 a 15% solo bajando 10 de la sistólica o 5 de la diastólica sin necesidad de llevarlo a la presión normal. ¿Qué les parece? Y si lo llevas a lo normal, mucho mejor. Disminuyes la reducción. Y esto es interesante porque si bien es cierto la hipertensión se ha asociado a infartos cerebrales, infartos coronarios, se ha asociado a enfermedad, a falla renal, pero también se ha asociado a demencia vascular, ¿sí? Demencia vascular. Y es importante esto porque muchas personas a veces no saben que son hipertensos, porque desde el punto de vista clínico, ¿cómo se manifiesta la hipertensión? ¿Qué da? ¿Qué molestia hablar? Pues perdón, cefalea, ¿qué más da? Dolores de cabeza. Entonces no se olviden de la hipertensión arterial desde el punto de vista clínico. Hipertensión arterial no da síntomas. Es asintomática. Entonces hay muchos pacientes que están caminando por ahí y no saben que son hipertensos, no le da síntomas para que vuelvan. En buena hora que la gente creía que la hipertensión le duele la cabeza y se le subió, le toman la instala, pero no es por el dolor de cabeza, o sea, no es por la culpa, es porque es hipertensa. Y coincidentemente, ¿sí? Le duele la cabeza, coincidentemente a buena hora se va al médico y le encuentran la presión asintomática. Cuando la hipertensión complica los órganos vitales, ahí sí da cefalea, te da debilidad, te puede dar falla renal, pero estamos hablando ya de las emergencias hipertensivas. No se olviden, por eso tómense siempre la presión de Juan el Cuadro. En la práctica clínica, ¿por qué es importante la presión arterial? Ahí está. El Quicksilver. Esta es una escala que nos permite a nosotros determinar rápidamente si el paciente que llega a emergencia está séptico o no está séptico. Y miren, se utiliza la escala de plasma, basta que sea menos de 13, basta que la presión arterial sistólica sea menos de 30 o que tenga una frecuencia de más de 22. Por eso decía para algunos hasta 22. Si tiene dos, o sea, si viene un paciente con una infección probada o sospechada y tiene dos de estos parámetros, dos de estos tres, ese paciente es una escala de tamizaje, de cribaje, y rápidamente pueden ustedes decir que este paciente no solamente tiene una infección de vías urinarias, sino que está séptico con estos dos de estos parámetros, y ahí la presión arterial juega un papel cuando está menos de 100, ni siquiera menos de 100.
indica de que hay daño de órgano